Mi nombre es Tomás Vincas, yo estoy a cargo del Centro de Estudios Santo Cristo. Les cuento, antes de presentar al padre Cristian Cabrini, que me imagino que muchísimos de los que están acá ya lo conocen y vienen por el tema y vienen por el padre, les cuento un poquito de qué se trata el Centro de Estudios, este lugar al que están viniendo, porque no solo que hay un montón de gente, sino que hay muchas caras nuevas. El año pasado en la comunidad, después de unos ciclos de conferencias, empezó a haber mucho interés de parte de la comunidad de seguir profundizando en la vida de fe y profundizar de un modo más sistemático a través de la formación. Y entonces con el padre Ignacio Dodds, que es el párroco de la parroquia, con el padre Ignacio propusimos crear este espacio que es el Centro de Estudios y empezamos a armar todo un ciclo de estudios de teología. Son cursos, cada uno de los cursos tiene una duración de un mes, son 4 encuentros. Este año estamos en 2 grupos que tienen la misma clase. Hay un grupo que viene los miércoles a la noche, hay otro grupo que viene los sábados a la mañana. Y hasta ahora fuimos en total 100 alumnos este año, acabamos de arrancar ya en el primer curso, éramos 46 que estaban cursando y ahora el promedio por cada uno de los cursos que viene habiendo de teología es más o menos entre 50 y 60 alumnos que están divididos en estos 2 grupos, un grupo de los miércoles a la noche y un grupo de los sábados a la mañana. Los cursos este año fueron todos más bien teológicos. Tuvimos un curso sobre Dios, un curso sobre la Trinidad, otro curso que fue sobre la creación, un curso sobre el hombre. El mes pasado un curso sobre Jesús, o sea, un curso de Cristología. Ahora estamos terminando un curso sobre la gracia, teología de la gracia, y se vienen otros 2, que son los 2 últimos del año. Esos últimos 2 que se vienen, el que sigue ahora en octubre, el mes de octubre, tenemos un curso que va a ser sobre teología moral, y el último mes sobre la vida después de la muerte. Es un curso sobre la materia propiamente dicha, se llama escatología. No estamos acostumbrados a usar la palabra para esto, pero escatología, vida después de la muerte, el tiempo final. Vamos a tener un curso sobre eso. Y hay, además, este fue el proyecto de este año, ya fuimos 100 alumnos en total, un grupo muy variado de gente, más o menos de entre los 50 a 60 que son por curso. Hay un aproximado de 20 jóvenes y otro grupo no tan jóvenes, entonces está como muy variado el rango de edades. No tan jóvenes. Tenemos algunos exponentes del grupo de los no tan jóvenes por acá. Nuestra alumna más grande, siempre doy este dato porque es un lindo dato curioso. Nuestra alumna más grande nació en el 44, me están mirando en este momento. El alumno más chico del Centro de Estudios nació en el 2004, un par de añitos de diferencia. Y muy variado, muy lindo, se viene generando una comunidad muy linda, un grupo muy lindo, edades muy variadas y un espíritu y un clima muy de Dios, porque en definitiva todos los cursos son para crecer en la fe. Estamos reduplicando la apuesta para el año que viene. Les voy a dar como un tráiler, algo cortito de lo que se viene. Es mucha información, no lo voy a explicar mucho, porque esta información se oficializa y sale más definitiva en noviembre, así que si quieren mientras hablo sacar los teléfonos y seguir en Instagram @cursos.santo.cristo. Si no, allá en el fondo hay unas planillas para que puedan llenar información, nombre, apellido, mail, teléfono, o por QR pueden llenar un forms y ahí nos vamos a estar contactando con ustedes. El año que viene, además de 8 materias de teología, va a haber, que son las 8 materias una por mes, ¿no? Una en marzo, abril, mayo, junio. Uno puede venir al curso que quiere, entrar, salir, no hace falta que vengas a todo. Además de esas 8 materias, va a haber 8 materias de Biblia, fundamentalmente de Nuevo Testamento. Vamos a hacer un recorrido por todo el Nuevo Testamento, pasando por los distintos libros, los principales, y todo un ciclo también con sus 8 materias de espiritualidad, que va a tener desde talleres de oración hasta clases de los grandes maestros de la espiritualidad católica y algunos padres de la iglesia. Es una cosa muy completa, muy lindo. Y todos los profesores que están viniendo el año que viene son de primerísima calidad. Todos, la verdad que los grandes de los grandes, los convocamos, vinieron, se sumaron, les encantó el proyecto, así que estamos apostando muy fuerte al año que viene. Y bueno, también este ámbito y esta cantidad de gente que está todavía amontonada en la puerta, está bueno porque nos ayuda a tener un poquito de visibilidad y que esto que viene siendo un don de Dios sea cada vez un don más grande y se siga multiplicando.
Dicho lo cual, nosotros este año también, ahora hace poquito, pusimos otro espacio, que es este, son los espacios de conferencias. Vinieron hasta ahora dos charlistas, uno fue Nacho López, doctor en San Agustín, que vino a hablarnos de el amor y la felicidad en San Agustín. Después vino el padre Gerardo Sodin, un referente a nivel internacional de Biblia, de una espectacular charla sobre el discurso del pan de vida en el Evangelio de Juan. Y hoy con nosotros está el padre Cristian Cabrini, también excelente charlista como todos. Cabrini es sacerdote de la diócesis de San Isidro. El padre Cristian fue ordenado en el año 2003. Y más allá de estos datos, porque bueno, es teólogo, es abogado, además de estas cosas, yo personalmente le tengo mucho cariño. Cuando puedo me escapo de esta comunidad que es la mía, me voy a sus misas sin que nadie se dé cuenta, prendo la grabadora, me grabo las homilías, ahí medio incógnito, para escucharlas, para compartirlas. Nunca te lo había comentado, pero bueno, es un gran orador. Y viene también a hablar de un tema muy importante, que es el problema del mal. Yo no voy a presentar el problema, voy a dejar que Cris hable de esto, pero viene a hablar del problema del mal a la luz del misterio de Cristo, que es algo que nos apremia, es algo que inevitablemente se ve como nos convoca, y es algo que también en esta comunidad, donde está habiendo ministerio de sanación y misas de liberación, también para nosotros, los que somos de Santo Cristo, es algo que en este momento está bueno ponerle palabras a este carisma que hoy estamos viviendo. Bueno, el padre Cristian hoy es párroco en la parroquia Nuestra Señora del Refugio, en Bolón. Es exorcista, es el exorcista de la diócesis de San Isidro, delegado por el obispo, y fue nombrado en el año 2010. Además es sacerdote delegado del Grupo de Habla Hispana para la Asociación Internacional de Exorcistas para toda Iberoamérica. Esto desde el 2007, el delegado de la Asociación Internacional de Exorcistas por parte del habla de Iberoamérica, y miembro del consejo también de la misma Asociación Internacional de Exorcistas, además de ser organizador, expositor, conferencista de congresos nacionales e iberoamericanos sobre estos temas. Con mucha alegría, Cris, te recibimos acá, es un placer tenerte. Bueno, en primer lugar los invito a que hagamos una oración. Había un sacerdote exorcista que cuando empezaba sus conferencias decía: que la paz del Señor esté con todos nosotros. Así que así empezaba y así quiero empezar yo, porque vamos a hablar de algo muy lindo, y por eso vamos a ponerlo todo en las manos de nuestro buen Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre bueno, que nos regales tu Espíritu, Espíritu que nos haga abrirnos a tu amor, Espíritu que nos ayude a encontrarnos con tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, Espíritu que nos ayude a convertirnos en discípulos. Te pedimos que en este camino de seguimiento apartes de nosotros al maligno. Te pedimos, Señor, que la Virgen María nos cubra con su manto y que San Miguel Arcángel esté siempre a nuestro lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, después de esta presentación con algunos matices, no soy teólogo, etcétera, etcétera, ahora me interesa presentarme así porque me libera, entonces está muy bien. Dijo Tomás, a quien agradezco la invitación junto al Padre Ignacio, muy amables los dos. Agradezco también al obispo con quien hablé, y él está muy al tanto de estos cursos y los apoya y demás, así que también está al tanto, me hizo alguna referencia, algún consejo, alguna sugerencia que voy a compartir en su momento con ustedes, que me hizo mucho bien porque era una realidad que yo no tenía en cuenta. Y entonces, bueno, voy a empezar diciendo que no soy teólogo, ni experto, ni perito, simplemente
alguien que ha recorrido un camino junto al padre Ramón Morcillo, que es el exorcista oficial de la diócesis. Yo soy exorcista así llamado ad casum, pero la verdad que la primera referencia que quiero hacer, y la más importante de todas, es que soy sacerdote llamado por Dios y que, como todos ustedes, porque esto es así, todos hacemos una experiencia del mal en nuestras vidas. Entonces, me hizo mucha gracia porque el flyer que mandaron y que hicieron correr, creo que el lunes a la noche, decía conferencia. Decía, ¿ese soy yo? Y después decía charla. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un poco la etimología de la palabra conferencia. Y me divierte porque aprendí un poco también. Entonces aprendí que conferencia viene de conferir, y conferir es la acción de reunirse para hacer algo de manera conjunta. Acá estamos. Desde la fe que Dios nos regaló, venimos a compartir. En realidad esto es como la homilía. Ustedes saben que la palabra homilía quiere decir conversación amena. Tiene cualquier cosa menos aire de conversación, porque es un monólogo del cura, pero bueno, esto es así. Pero me gustó más lo de charlar. ¿Alguien sabe de dónde viene la etimología de la palabra charla? Vean, parece ser que en la Edad Media la gente se juntaba para hablar de el tal Carlomagno, en francés Charles. Entonces la gente que se juntaba para contar las aventuras de Carlomagno, la gente cuando se cruzaba veía gente que estaba hablando y se reunían además a tomar y demás, les decían que eran los charlatanes. Bueno, yo espero no ser un charlatán, pero bueno, ahí aprendimos hoy una primera cosa desde la etimología de la palabra charla. Y dice así, que es también una suerte de conversación informal. Quisiera darle, salvando entonces que no vengo a hacer teología, quisiera compartir con ustedes un recorrido, una experiencia del mal en mi propia persona, pero también en este camino a lo largo del sacerdocio. Dicho esto, diría don Tomás, empiezo con aquello de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía, cuando daba comienzo a sus ejercicios espirituales, lo nuestro es encontrarnos para reflexionar y sacar algún provecho. Yo me doy por hecho, si todos ustedes que se han acercado hoy hasta aquí, de alguna manera nos vemos todos invitados a crecer en nuestra fe, porque de esto se trata. El mal, cuando hablamos del mal o del maligno, tiene que estar siempre referido a Jesús, a Dios. No se trata de poner al mal en el centro. De hecho, había un famoso exorcista que decía, ¿no?, el padre Mateo Lagrúa, que en el centro de la demonología debe estar Jesucristo el Señor. Esa es a la que nos referimos. Por eso un poco el título medio de las apuradas, ¿no? El problema del mal a la luz del misterio de Cristo. Que podamos reflexionar, tal vez algún otro me nota de algo que sirva, etc. Luego también me parecía importante destacar aquello que decía Santa Teresa de Ávila. Ella decía que allí donde entra la luz se reconoce más fácilmente el hollín, decía ella, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Vieron cuando empezamos a prender luces a la mañana, entra el sol en la parroquia, en los bancos, bueno, en fin, cuando hay más luz se reconoce más fácilmente la mugre. Esto en la vida espiritual también es así. Si queremos encontrarnos creciendo y madurando en nuestra vida de fe, lo nuestro es acercarnos a la luz, que es Jesucristo el Señor. Ese es nuestro camino. Sabiendo además que en ese camino hacia la luz, hacia el encuentro de la luz, no nos tenemos que escandalizar porque el mal, el maligno, se haga presente. Precisamente porque estamos buscando la luz y estamos junto a aquel que es luz del mundo. Esto es muy importante. Yo quisiera ir dejando como algunos ejes a lo largo de estos 45 minutos, cuando toca dar una charla acerca de un tema tan gigantesco como este. Es como si les dijera,
a un médico, vení a hablarme del ser humano y de los problemas que tiene. Pero ¿dónde arranco? La cabeza, el pie, el corazón. Es gigante el tema. Pero no se puede hacer otra cosa que tratar de, esta es mi intención, motivarlos. Ustedes saben que la palabra motivar quiere decir, un verbo latino, motivare, volver a poner en movimiento. Volver a poner en movimiento nuestro deseo profundo de vivir a la luz de Jesús. De esto se trata. Entonces al mal ya lo ubicamos ahí, a donde tiene que estar, como aquello que pretende oscurecer la luz de Cristo. Y a eso es a lo que debemos estar atentos. Entonces le pedimos en este consejo de Teresa a nuestro buen Señor que entre su luz para que podamos reconocer el pecado, el mal presente en nuestras vidas. Decimos también que el mal es un misterio. Esto hay que aceptarlo así. La palabra misterio viene del griego mysterion, que significa, a ver, parroquianos, exceso de luz. Bien, Ignacio, exceso de luz. De tal manera, es como cuando uno mira el sol, uno inmediatamente cierra los ojos porque no tenemos la capacidad. La luz del sol sobrepasa lo que nuestros ojos pueden recibir. En materia de fe hay que aceptar esa indigencia original. No vemos hasta allí. Decimos que nuestra fe es una fe revelada, así que aceptamos y vivimos de lo que Dios ha querido compartir y comunicar. Y hay mucho que excede nuestra capacidad de comprensión. El mal es un misterio. ¿Por qué Dios permite el mal? Hay aproximaciones, hay caminos, hay ensayos, pero más allá de todo eso hay una respuesta de Dios frente al mal, al maligno y todas sus consecuencias, que es Jesucristo el Señor. Y esa es la palabra final. Esa es la respuesta de Dios. Por lo demás, caminaremos, ya veremos, a lo largo de nuestra vida, haciendo lugar a las distintas, a las diferentes intervenciones. Yo voy a ir jugando, voy a ir saltando entre mal y maligno, ahora entraremos en alguna distinción, para que podamos ir como teniendo alguna punta de donde empezar a desenredar, tal vez en nuestra vida, tal vez en el matrimonio, tal vez en la familia, tantas experiencias en las que el mal se hace presente, situaciones en nuestra vida. En las lecturas de hoy, el Eclesiastés, en Cogelet, allí el predicador dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Habrán estado presentes en misa, así que habrán escuchado esas palabras. Claro, es una mirada un poco escéptica, pero bastante realista en aquel Antiguo Testamento. El punto es que nosotros podemos decir, a la luz del Nuevo Testamento, sí que hay algo nuevo bajo la luz del sol. Insisto una vez más, Jesucristo el Señor. Es lo nuevo y es lo definitivo. Ahí está. Ahí está. Eso es lo nuevo y lo definitivo. En el Salmo, el salmista dice: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Un corazón sensato. Junto a esta palabra de sensatez, me parece que hoy estamos acá, espero que no por lo que convoca el mal, la palabra mal, sino por lo que convoca el misterio de Cristo, ¿no? La luz del misterio de Cristo. Y quisiera decir entonces que me sumo a esas últimas palabras del Evangelio de hoy. Parece ser que Herodes Antipas, el que había mandado matar a Juan el Bautista, termina el Evangelio diciendo: él quería ver a Jesús, pero era un querer ver a Jesús por mera curiosidad, nada más. Quería ver la espectacularidad de Jesús en los milagros, y hasta ahí. Vamos a pedir al Señor en este encuentro que, muy por el contrario, nosotros
tengamos ese deseo hondo y profundo de querer encontrarnos con Jesús como luz del mundo, como fuente viva, como la palabra definitiva de Dios. Decía Pío XII que la presencia del mal en el mundo, ya nos vamos introduciendo un poco en el tema, se debe en gran parte, fíjense, al silencio de los buenos. Hay una gran presencia del mal en el mundo por nuestro no ser protagonistas, por ser testigos ocultos. Nosotros tenemos una enorme bendición, que es haber sido llamados no solo a la vida, sino enriquecidos con la fe. Y para aquellos que tienen un camino recorrido no solo en años, sino también en formación, no podemos silenciar. Y cuando silenciamos, hay un mundo cercano a nuestro lado que desconoce las verdades de la fe, la luz de Cristo. Y entonces, seducido por ese espíritu del mal, o atraído por los propios desórdenes, esa concupiscencia desordenada, se confunden. Y ahí viene como una cadena interminable de males, ¿no? Ignacio de Loyola decía que en la vida se trata de ir de mejor y en subiendo, y no de peor y en bajando. Lo que precisamente hace el pecado, la oscuridad, la confusión, el error, el tener un corazón cerrado, nos hace ir de peor y en bajando. Acá hay como, los invito a que cada uno se haga un análisis muy rápido, pero es, en algunos aspectos de la vida estaremos en subiendo, pero tal vez en otros. Acá no hay punto muerto, esto es como la luna, o crece o mengua. Por eso esta palabra que aparece, a muchos le incomoda esta palabra, pero es una palabra absolutamente real. La vida espiritual es una batalla, es una pelea. Quien diga lo contrario, bueno, no sé, algún santo, pero todos los santos hacen referencia a esto. Durante el tiempo de nuestra vida libramos una verdadera batalla, una lucha, para quien quiera tomarse en serio su vida de fe, para quien quiera seguir un camino cómodo, por supuesto, ¿no? Es ancho y amplio el camino que conduce a la perdición. Me gustaba aquello que decía el escritor Hemingway. Él decía que es bueno tener un destino hacia el cual dirigirnos en la vida, pero en definitiva es el viaje lo que importa finalmente, ¿no? Nosotros sabemos, conocemos que caminamos hacia el cielo prometido, hacia esa eternidad deseada, hacia ese encuentro definitivo con Dios, con la Virgen, los santos, nuestros seres queridos. Pero eso va a llegar irremediablemente. Ahora, lo importante es, en definitiva, situarnos en el viaje, que es el tiempo que dure nuestra vida. Es allí donde se libra esa batalla. Es hoy donde confirmamos el quiero vivir en la luz. Entonces, para los que buscamos, aún a pesar de los tropezones, aún a pesar del pecado, aún a pesar de la caída, pero sé hacia dónde me dirijo, sé lo que pasa cuando me caigo, que el Señor está a mi lado, me extiende su brazo, me rescata. Estas ideas, eje, que no vienen a ser otra cosa que ordenar un poco el cambalache de la vida y a veces de la enorme confusión que habita aún en aquellos que quieren vivir en serio su fe. Y esto es, insisto, por el cansancio, vamos a llamarlo delicadamente, por la comodidad, por la indiferencia de quienes, debiendo hablar de la totalidad de la revelación, solamente se quedan con una parte. No voy a juzgar las razones ni las motivaciones, pero ciertamente hay que ubicar el misterio, el problema del mal, donde lo tenemos que ubicar. Pero la existencia del mal, yo no tengo que justificarla en una charla aquí, en una tarde del día jueves. Hacemos experiencia de esa realidad del mal. No me voy a meter
ni, Tomás, ni en los aspectos filosóficos, ni teológicos, porque daría para un curso entero. Pero ciertamente a Dios no se le escapó ni Satanás y sus secuaces, sino que de alguna manera todo está en este misterio enorme que es el misterio de la salvación. Por eso a mí me hace mucho bien el ubicarme permanentemente cuando el mal se hace presente, que esto es lo que cualquiera de nosotros, pero un sacerdote especialmente, tenemos que acompañar a la gente cuando se acerca a pedir perdones por sus pecados, a pedir consejo por la presencia del mal, por los temores posibles, ese mal de hipótesis. En esta Argentina, por ejemplo, es una presencia, es una oleada, es un tsunami que destroza nuestros corazones. Yo cuando dije al principio que quería hacer algo como informal, en algún sentido, es para ir tocando como distintos puntos. El mal, que tiene su origen, en el caso del ser humano, ya lo sabemos, en aquel pecado original, que se transmite, lo sabemos muy bien, a toda la humanidad, ese mal que tiene un límite a partir también del día del bautismo, y ahí la riqueza y la importancia de los sacramentos, es un mal que se hace presente de distintas formas. Por ejemplo, el mal físico, somos criaturas, cuando a veces, Padre, ¿por qué me toca? Mire, porque no es Dios, es una criatura, señora, señor. Todos en algún momento llegaremos. De poco vale que le diga el pecado original, Adán y Eva, no va. Lo que sí va, entonces, y acá cito a Chesterton decía que, muy gracioso, porque él decía que la gente se rompía la cabeza en buscar explicaciones acerca del problema cuando debería ocuparse en la solución. Y muchas veces en nuestras conversaciones entre nosotros nos urge contar lo que nos pasa, nuestro hartazgo, nuestro cansancio, como si fuéramos víctimas solitarias. Y hay un camino de luz, es ahí a donde yo quiero llegar. Fíjense, en este tiempo que empezamos a leer los libros sapienciales, los sabios del Antiguo Testamento, Salomón y otros tantos, ellos para escribir estos textos van a pararse como en tres ejes. El primero de ellos es hacer una lectura creyente del tiempo que les toca vivir. Eso es el problema del mal a la luz del misterio de Cristo. Tengo este problema matrimonial, tengo este problema familiar, esta situación económica, esta enfermedad. Me genera un montón de situaciones, de interrogantes. Perfecto. Ahora, como cristiano, hijo de Dios, el primer planteo que me debería hacer es: Señor, ¿qué estás esperando de mí? Conoces perfectamente este mal que me toca atravesar. Lo conoces, y si lo permitís, y acá me apoyo en la Sagrada Escritura, Dios no va a permitir que tengamos que experimentar un mal. Esto es un misterio también, esas palabras, más allá de nuestras fuerzas. Eso sería creer en un Dios cínico. Entonces, si Dios permite el mal, y acá me voy metiendo, el demonio no hace con nosotros lo que se le da la gana, sino misteriosamente lo que Dios permite. Estoy yendo como muy al final, porque si no estamos poniendo al demonio como criatura a la altura del Creador. Y esto, quiero decir, esto no puede ser. Pero esta es una enorme confusión en la gente hoy, donde además no hay ninguna confusión. La gente dice: el espíritu del mal está destrozando a Dios y tiene más fuerza que Dios, porque mire, Padre, lo que pasa. El demonio es una criatura, es un ángel creado por Dios, bueno, misteriosamente. En esa elección no me voy a meter, junto a otros tantos, creyéndose Dios. Hay el pecado primero, vamos a llamarlo así,
del demonio es la soberbia, después la envidia. Y es ahí donde también nosotros tenemos que estar muy atentos. El demonio es una criatura derrotada. Esto es algo que hay que recordarle muchas veces al demonio, que se cree tener el poder de Dios. Entonces, el mal, por un lado, lo experimentamos en nuestra condición física, enfermedades, accidentes, desastres en el mundo. En esa otra dimensión también, esto es un aspecto muy importante, me lo señalaba Monseñor Ojea, no olvidar hacer dimensión a la intervención del espíritu del mal en el mal social. Por ejemplo, aquellos campos de concentración, podríamos pensar en todo lo que ha sido la proliferación del aborto en el mundo entero. Hay una presencia del espíritu del mal, seduciendo al hombre, por supuesto, ¿no? Entonces, quiero decir, hay una dimensión del mal que se hace presente en lo físico, hay una dimensión del mal que se hace presente en el orden moral, el pecado y todas las perversiones, no hace falta que allí me detenga mucho. Hay una presencia del mal que se corresponde también no directamente teniendo como origen o principio o causa móvil al demonio, atención con esto, sino a nuestra propia, así lo enseña la Iglesia, concupiscencia desordenada. Es decir, yo no puedo decir, pequé porque el demonio me tentó siempre. No, espera, llevas una vida desordenada. Hacete cargo de lo que estás haciendo mal. No estás llevando una vida en gracia, no estás aprovechando la fortaleza que te dan los sacramentos, has abandonado la oración. Carne de cañón, caes por inercia, vas de peor y en bajando. Entonces no se puede asignar directamente al demonio la causa de todos nuestros males. Uno dirá, bueno, pero en el pecado original la seducción sí. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Indirectamente, porque en el origen estuvo, allí sí. Pero entonces, hay un mal físico, hay un mal moral, hay un mal que se corresponde con nuestros propios desórdenes interiores, que constituyen un verdadero pecado, donde además, si nosotros ya nos hemos confesado, hemos pedido perdón, hemos pedido ayuda, buen consejo, es allí donde debemos también aplicar la luz de Cristo, el vencedor, el que derrotó, el que nos guía, el que nos acompaña, para volver a ponernos de pie. Esa dimensión del mal social, a la que hacía referencia recién, también ha generado en el mundo una oleada, puede ser entre nosotros, de un individualismo exacerbado, un desinterés por el prójimo, un egoísmo que está en la raíz de todo y que nos cuesta tanto reconocer e identificar y que tiene infinitas consecuencias en las relaciones entre nosotros. Por supuesto que está el mal que tiene origen, causa directa, en el tentador, en el demonio. Porque eso es lo que quiere, tentarnos. Y acá me meto más directamente en lo que el demonio pretende en nosotros. ¿Qué pretende el demonio en nosotros? Nuestra destrucción, el aniquilamiento. Padre, ¿el demonio existe? Vamos a ir poniendo las cosas en orden. Sí, existe. Y nadie puede dudar de la existencia del demonio. Punto. Concilio del año 1215. Son verdades de fe. Además, uno recorre la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas del magisterio. Entonces, que no se hable hoy día del demonio, que distintas corrientes pretendan relajar, reinterpretar, poner al demonio y las escenas de Jesús que expulsa demonios
como si fueran epilépticos y nada más en aquella época. Eso no es vivir una fe seria o formada, vamos a decirlo así, en todos los órdenes. Por eso tenemos que formarnos. Jesús ordena a los apóstoles que en su nombre sanen y liberen, expulsen demonios en su nombre. Esto nadie puede dudar. Son tantísimas las escenas de la Sagrada Escritura donde aparece Nuevo Testamento, Jesucristo expulsando demonios, y da esta orden a los suyos. Los sucesores naturales de los apóstoles son los obispos, por tanto quienes por ese orden sagrado episcopal son per se exorcistas. Ellos han recibido esa potestad. Y entonces son los obispos los que, naturalmente, ocupados de un sinfín de problemas y de distintas situaciones, delegan esa potestad en alguno o algunos sacerdotes. Lamentablemente no son muchos, y por eso también este camino que, debemos recorrer con tenacidad para que con nuestra oración, con nuestro acercamiento, o como pretendemos también desde la Asociación Internacional de Exorcistas, con la formación, ir de a poquito como animando a poner esta realidad que es, hay gente que sufre y padece la acción del demonio, ya no solamente bajo la forma ordinaria, y acá vuelvo para atrás, el demonio puede ejercer su influencia entre nosotros de dos formas. En la forma ordinaria, a la que todos, Jesús también, estuvo sometido, las tentaciones de Jesús en el desierto, en el huerto, etc., las enfrentamos todos. Esa es la forma ordinaria, y que en realidad es verdaderamente la más dañina, porque quien cede al tentador, quien recurrentemente cae en la tentación, en el pecado, ahí sí que hay un peligro real de tener una vida presente muy amargada, muy triste, de envenenar, diríamos así, a otros con su pecado, porque el pecado nunca queda en uno, sino que tiende también a expandirse, están las consecuencias posibles de una condenación. Además de esta acción ordinaria, existe lo que la Iglesia enseña como la acción extraordinaria del demonio. Se llama extraordinaria porque entonces es así, verdaderamente es raro, sobre todo en el orden de la posesión. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que nos movemos, el presente que nos toca vivir, hay un decaimiento en la vida de fe? Cuando la gente ya deja de frecuentar los sacramentos, deja de rezar, deja de vivir la caridad. Como el hombre tiene en su corazón esa sed de Dios, esa búsqueda de lo definitivo, de la luz y de la paz, al abandonar a Dios, al dejar de lado a Jesucristo y la vida sacramental, al descreer y cuestionar las verdades de fe que nos han sido reveladas, inmediatamente pone la mirada en otro lado. Y es allí donde el tentador, el espíritu del mal, ejerce todas sus fuerzas. Muchas veces en la parroquia trabajamos en equipo, en el grupo de esta pastoral que le hemos dado un nombre, que es la pastoral del consuelo. ¿Por qué? Porque advertimos que la gente, cuando se acerca creyendo que tiene un demonio, lo que necesita, y esto es a ojos vista, rápido, es encontrarse con la luz de Cristo. Hay una presencia del mal, una enfermedad psíquica, emocional, un montón de frentes, un mal que se manifiesta además oprimiendo verdaderamente a la persona. Pero hecho el debido diagnóstico con los médicos, con los psiquiatras o con los psicólogos y con el equipo, con su debida formación, hecho ese diagnóstico,
a lo largo de estos 15, 16, 17 años, advertimos esto. ¿Qué le falta al corazón del ser humano? Le falta la luz de Cristo. Hemos ido dejando de lado, hemos ido perdiendo brillo, no le hemos ido sacando punta fina al alma. Entonces, cuando nosotros, ya no la sociedad, cuando nosotros mismos no vivimos una fe coherente, es allí donde el espíritu del mal, tentándonos, seduciéndonos, estamos sin recursos, sin armas. Y es donde el espíritu del mal entonces verdaderamente se hace una fiesta enorme. San Francisco de Sales decía que la gente gasta más tiempo entonces en hablar de sus problemas que en tratar de resolverlos. Y si nosotros tenemos fe, ahí está, no podemos callar. Pablo, aquello de lo cual, aquel acerca del cual creemos, y tu silencio, tu falso respeto, lo digo así, para no incomodar al otro, podría significar verdaderamente una cosa muy triste. Son oportunidades que no debemos dejar pasar. Y de esto nos habla la Sagrada Escritura, vamos a decirlo así, con la corrección fraterna, con el acercarnos con cariño, recorrer un camino. Entonces, la gente cuando se acerca viene casi con un diagnóstico hecho, ¿verdad? Dígame si tengo al demonio, o si mi hija o si mi hijo tiene al demonio. Y lo primero que salta claramente a la vista es, le falta Jesús. Y sobre lo que nosotros, además esto es así, como sacerdote, el llamado es para compartir con otros esta presencia fuerte de Cristo, para que acercándose a Jesús, abriéndose a la vida sacramental, llevando una vida más profunda de oración, comprometida en la caridad, en la presencia de la Virgen con toda la fuerza que eso significa, ya hay inmediatamente una primera orientación que pone al otro, a la persona, frente a lo definitivo, al médico de cuerpo y de alma. Y vuelvo para atrás. ¿Qué pasa cuando callamos y silenciamos? Lo que todos nosotros vemos a nuestro alrededor. Un mundo que busca fuera de Jesús, bajo la excusa, la iglesia tal cosa, aún con todas sus pobrezas, busca lo que tristemente no ha podido encontrar, por falta de formación, porque los padres ya no transmiten su fe, porque hay grandes incoherencias, porque hay muchas pobrezas, sí, en nosotros que somos iglesia. Pero no debemos olvidar que esta iglesia, y eso es lo que ha prometido Jesucristo el Señor, he aquí que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia de Cristo, somos iglesia de Cristo. Antes de ayer celebrábamos la fiesta de San Mateo. Concluye el Evangelio con las palabras de Jesús. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es volver a Jesús una y otra vez. Solo entonces esa es la forma de pararnos frente al pecado. Miro a Jesús. Es la forma de pararme frente a lo que me da tristeza, lo que me genera pavor, lo que me paraliza. Miro a Jesús, volver a poner en Él la mirada. Esta es la gran tarea de cualquier bautizado. Para mí también como sacerdote y caminando en estos años, tratando de acompañar a la gente que sufre la acción del espíritu malo bajo la forma extraordinaria de sus vidas, que han sido verdaderamente escasísimos, pocos los casos, cuyas liberaciones también misteriosamente son verdaderamente largas en el tiempo. Y si esto es así, uno debe concluir que es solo por una permisión de Dios para que quienes están al lado de estas personas, siendo que Dios nunca va a permitir que esa persona sufra más allá de sus fuerzas, vuelvo a esta idea eje, Padre, no doy más, lo sentimos, pero es allí donde nuestra razón y la fe recibida nos debe volver a recordar, Jesús está a mi lado y no me va a soltar su brazo.
Él camina. Ahí tenemos a María Santísima, tenemos el ejemplo de los santos. Mañana estaremos celebrando al San Pío de Pietrelcina. Y tantos, o mártires, que han derramado su sangre esta semana, con los mártires coreanos, etcétera, con 20, 26 años, derramaban su sangre. Los primeros 4 siglos en la historia de la Iglesia. Entregaron su vida. No es que el demonio ganó la batalla, entregaron su vida. Yo recuerdo una vez, la parroquia me han escuchado, estaba celebrando un responso y llego, hay una persona que le dice a otra, se murió, no hospitalera, se murió. Y la mujer del marido que estaba recientemente fallecido dijo algo muy lindo, a mí me quedó acá, ¡pac!, grabado a fuego. Dijo, no se murió, entregó la vida, que es distinto. Peleó el buen combate, luchó hasta el fin. Eso es, la vida es una batalla. No estamos para hacer la plancha. La vida se pelea día a día. Y día a día, voy refiriendo algunas cosas tal vez útiles a nuestra fe, el espíritu del mal, lo primero que quiere hacer en nuestras vidas, antes de ponernos el dulce de la tentación, y hay que estar muy atentos a esto, lo primero que busca el espíritu del mal todos los días de nuestra vida es que estemos tristes, angustiados, desesperados, desesperanzados. Y en segundo lugar, el espíritu del mal busca por todas las formas posibles, que para esto es infinitamente astuto, instalar el temor, el pavor, el pánico, la duda, en definitiva. No es casual que Jesús resucitado, las primeras expresiones allí con María Magdalena y las otras mujeres hayan sido: alégrense y no tengan miedo. Anótense estas palabras, anótenselas matrimonios, anótenselas padres de familia. Tristes no, porque tenemos infinitas razones para estar mucho más alegres que tristes, pase lo que pase a nuestro alrededor. Insisto entonces, retomando, los sabios a quienes estamos leyendo en este tiempo, lo primero que hacían era una lectura creyente de lo que estaban viviendo. No es la gran 7 de lo que me toca vivir y me pongo a patalear como un loco. No, Señor, conoces esta situación y eso se tiene que volver oración. ¿Qué esperas de mí? Como una virgen, Señor, como los profetas. Acá estoy para hacer tu voluntad, porque sos luz, me puedo dirigir con esta, porque sos mi padre, me puedo dirigir a ti con esta condición de hijo necesitado. Lo segundo que hacían los sabios era aplicar el sentido común. Por ejemplo, bueno, estoy triste por esto, bueno, ya sé cómo es la situación. Por ejemplo, hoy iba a salir para acá tempranito porque uno viene donde dice, voy a hablar de estas cosas, hay que anticiparse, se me va a romper el auto, sé que va a pasar. Dicho y hecho, pero la gran 7. Pues ya digo, bueno, porque fue una picardía, pero me levanto, estoy con el teléfono, ¡pam!, se corta la luz. Yo tengo el auto con portón automático, llovía. Pues la escena, digo, bueno, Señor, ya sé por dónde viene el asunto, vamos para afuera. Abajo la lluvia con la llavecita, destrabando para sacar. Nada, no pasó nada, se resolvió en 2 minutos, ¿no? Pero quiero decir, un sentido común, esto pasa, ya está, no te enrosques, levántate, vamos, ánimo, hay que reemprender el camino. El mal es un misterio y si bien es cierto que hay que rezar, hay que preguntarnos por esta situación en la que caemos recurrentemente, por qué, y ahí es donde el acompañamiento en la vida espiritual es tan importante. No podemos ser enfermos y médicos. Si estoy enfermo, hay algo que no está firme, por tanto necesito una mano externa que me oriente y que me ayude. Sentido común. Y la tercera cosa que hacían los sabios era aplicar la experiencia recogida en el tiempo.
Tres ejes que por ahí nos pueden ayudar también para que cada uno, después de esta charlita, conversación, ¿qué era charla? ¿Qué era la charla? Bueno, la aprendí, no sirve para nada, pero bueno, vale, está bien. Era Ortega y Gasset era aquel que decía que la experiencia es el saber adquirido con los pies, ¿vieron? Bueno, a ver, me estoy metiendo en un ambiente envenenado de gente. Salí, no te metas. Van a estar sacándole el cuero a todo el mundo, ¿ven? Ahí hay un mal que yo ya sé, que conozco, evito. No puedo ser el llanero solitario que pretende convertir. Habrá que ir uno a uno. Y si yo quiero vivir a la luz del misterio de Cristo, bueno, no me puedo zambullir allí donde el mal se hace presente. Si yo tengo problemas con el colesterol, bueno, pues entonces me tendré que cuidar. Si tengo problemas con el alcohol, lo mismo. Si estoy con una situación tal que me impide hacer ejercicio, me deberé cuidar. Ven, ya ven. Experiencia, saber adquirido con los pies. Me tropecé una vez, ojo con esto, no vuelvas allí, no mires aquello. Pero caramba, parece que estamos sometidos a una fuerza irresistible. No es así. Nuestra vida está en las manos de Jesucristo el Señor, que quiere abrazarnos, que nos muestra el camino, que nos fortalece con su palabra, con su entrega en cada Eucaristía, lo que fortalece el alma cada día, de poder recibir a Jesús en la Eucaristía, visitar al Señor. Tenemos esa dicha en tantos sagrarios aquí en la parroquia. Para decir, Señor, te necesito, vengo a buscarte porque sos luz. Teresita de Lisieux, creo, casi tengo la duda, pero ella decía que en la vida todo es, fíjense qué lindo, ¿no? Todo es y debe ser un escalón hacia Dios. Entonces, el problema del mal, mirado con ojos de fe, con una lectura creyente, ciertamente puede ser un escalón hacia Dios. No por el mal en sí, sino por ese mal que Dios misteriosamente permite en nuestra vida, a veces para zarandearnos, para sacudirnos, para que reaccionemos. Como en cada Pascua de Resurrección, hacemos un poco con Jesús esta experiencia, ¿verdad? El sepulcro se convierte en cuna. Esa experiencia de muerte que dejó atónitos, sin voz, en una pena que parecía eterna, ese sepulcro se convierte en cuna. Por tanto, una experiencia de mal en nuestra vida, toda vez que pedimos humildemente perdón a Dios, con sincero espíritu de arrepentimiento, queriendo cambiar, abriéndonos a la luz de ese misterio que es Cristo vivo y presente en nuestras vidas, insisto entonces, puede verdaderamente convertir ese sepulcro en el que estamos metidos en vida nueva. Hay que dejar atrás el hombre viejo, dice el Evangelio, ¿no es cierto? Y abrirnos al hombre nuevo. Eso puede ocurrir hoy acá. A mí me encantaría que así fuera, en algún aspecto. Cada uno tiene lo que se llama la debilidad dominante. Ni yo me escapo. Y ojalá que fuera una y no muchas. Tenemos muchas a veces. Las conocemos. Y debemos entablar una batalla. Sin asustarnos y sin entristecernos. Podríamos hacer un listadito. ¿Cuáles son las cosas que en el presente de mi vida, de mi matrimonio, de mi trabajo, de la parroquia? La señora me dijo una vez, padre, pocas cosas hay que me amarguen tanto en la vida. Yo digo, a ver, ¿qué me decía? Yo empezaba ya, marido, hijos, padres, hermanos, como las peleas en la parroquia. Bueno, saben que el mal se hace presente en todos lados, ¿no? Entonces, pero allí donde el mal se hace presente y lo advierto, acá esto es lo que quiero decir también, Dios espera que yo sea la respuesta frente a esa situación, a esa presencia de mal, poniendo la luz, tal vez no la que tengo, la que Jesús me da.
Yo me alimento de la Eucaristía, de la palabra. Señor, acá estoy. Poca cosa, pero acá estoy. Hacé conmigo lo que quieras, que pueda poner luz. Entonces, no entristecernos, hago una lista, ¿cuáles son las cosas que hoy verdaderamente me dan tristeza? Aplico, hago una lectura creyente, sentido común y experiencia, 1, 2 y 3, no sé quién está por ahí, y entonces, después, oración. Y eso se vuelve también en un camino para nosotros. Dicen que, la sentencia popular, que ante la evidencia no hay argumentos. ¿Vieron? Es así. O sea, ante la evidencia no hay argumentos. Y muchas veces frente a la experiencia del mal, la evidencia es que solo la paz, por ejemplo, del sacramento o la presencia de Jesús van generando la posibilidad de una salida, de un camino. Vislumbramos lo nuevo, lo distinto. Salimos del problema, nos abrimos a lo que Dios nos propone. Tomás, vos me vas avisando de los tiempos, ¿no? Por favor. Bien. Problemas respecto a lo que cualquiera de nosotros puede vivir frente al mal. Por un lado está, me parece, ese silencio entonces contemporáneo. Cuando no se identifica al agresor, estamos más expuestos. Si nosotros hacemos silencio acerca del mal que se hace presente en nuestra vida, por comodidad, por indiferencia, por frialdad, corre el tiempo, no reaccionamos, y esa falta de reacción en mí, esa indiferencia o frialdad frente al mal, a mí, insisto, como dice San Ignacio, me arrastra hacia abajo. Es un eje que también quisiera que quedara muy firme. Se puede salir, no hay nada imposible para Dios. Nada. Nada imposible para Dios. No sé si vamos a encontrar el resultado esperado, pero sí podemos todos acompañar, hacer el intento para que esa persona o para que yo mismo pueda salir de esta situación o de este presente del mal que me aqueja. Entonces, un problema, el problema del mal en nuestra vida muchas veces es el silencio. Y en esto, el espíritu del mal se hace una fiesta, porque no le gusta aparecer. Su modus operandi, diríamos así, es pasar inadvertido. Entonces hay que identificar al agresor, hay que tener bien en claro por qué. Cada pecado tiene una psicología, tiene un entramado, tiene un antes, tiene un recorrido y tiene una caída final. Entonces, si nos tomamos en serio nuestra vida de fe, nuestra relación con Jesús, como lo hemos dicho también en estos días a la luz de la palabra, estamos en esta vida para hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál es el mal que evitamos? ¿El ajeno solamente o el que tratamos de colaborar? ¿O el nuestro? Preguntas, ¿verdad? En segundo lugar, también me parece que existen como grandes lagunas, esto es como un pendiente en la iglesia y en la catequesis en nuestras comunidades. Yo creo que entre el pavor, el miedo, el peligro de poner al demonio en el centro, de volver a caer en épocas donde se ponía al demonio con imágenes y cosas, que es una tentación y es un peligro. Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que no hablemos, que no pongamos al espíritu del mal donde tiene que estar, que ayudemos a otros a que puedan comprender cómo es desde la experiencia esa acción del espíritu en sus vidas. A la luz de Cristo se disuelven, desaparecen. Hay que dejar entrar la luz para reconocer más fácilmente el hollín. Este es un pendiente, tal vez, Tomás, en este centro de estudios, en una etapa puedan incorporar el estudio sobre la demonología, la angeología, la presencia del mal, con la debida formación.
Y también, por supuesto, como lo he dicho, un problema en donde el mal claramente se pone de manifiesto son muchas veces las instituciones, los gobiernos, o en las sectas, o en la confusión de tantas formas en las que hoy cualquiera de nosotros puede verse atacado, toda vez que a nuestro alrededor, insisto, decae la formación cristiana, el contacto sacramental, la vida de fe, crece esa presencia del mal que busca seducirnos a través de tantísimas cosas que en el equipo escuchamos semanalmente. Gente que va con toda la ignorancia, con toda la bondad de corazón, con toda la necesidad real que tienen, porque hay un problema, pero como han dejado a Dios de lado, buscan esa solución en donde no está Dios. Y allí es donde el espíritu del mal, seduciendo, lo hace a través de la confusión, ofrece un mercado cada vez más grande de oscuridad. Entonces la gente empieza a inmiscuirse en rituales umbandas, quimbandas, vudú, aparecen con todo, insisto, las buenas intenciones, pero esas distintas manifestaciones de la New Age en nuestra vida que se mezcla y la gente empieza a tener hasta figuras en sus casas. A mí me pasa como sacerdote con el equipo cuando vamos a hacer una bendición a una casa, que uno se encuentra un Cristo chiquitito así, y con debido respeto, Buda de este tamaño, y ahí una atrapan sueños y allá es un mercado persa. O sea, eso no va. Eso es lo que quiero decir. Ahí también se libra una batalla, que es en el ser consecuentes, que es en el ser mostrarnos coherentes en nuestra vida. Eso no puede ocurrir. Entonces ahí también tenemos que nosotros dejar una enseñanza. Y es donde debemos también formarnos, porque hay un enorme desconocimiento. Entonces esto hay que hacerlo, por supuesto, con la debida caridad. Y esta oleada de modas, sobre todo alrededor de las energías, acá se hace el plato fuerte. Nosotros estamos como equipo de la pastoral, diríamos, en la mesa de operaciones. Nos llegan los lisiados. ¿En qué estuviste metido? En esto. ¿En qué estuviste metido? En aquello. Y después pasé a lo otro. Y como no lo encontré, pasé por acá. Se repite. Y parece, muchas veces, que uno, aún siendo sacerdote, hablando de estas cosas, está en contra del mundo. Está en contra de lo que la gente busca. No es así. Estamos a favor de Jesucristo el Señor. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Tenemos que empezar a buscar en Él y ayudar a otros, sin enojarnos, sin juzgar, sin condenar. Hay que volver a orientar a la gente a una buena formación, sana doctrina, a una vida de fe. Esto supone, cierto, es un tedio muchas veces, porque está el tiempo que no tenemos y el recorrido que a veces no estamos dispuestos a hacer en otros. De hecho, nosotros nos damos cuenta en la pastoral que a veces el mayor esfuerzo, la mayor entrega, está en como una bomba que hay que desactivar, ¿no? Sacar a esta persona que está metida en cuestiones energéticas allí, que empieza a consultar, por no decirlo, brujos. Claro, nadie dice voy a un brujo, pero voy a alguien que sabe mucho y tiene un montón de santos. Es el artista número uno, el espíritu del mal, se esconde. No, pero rezamos primero una oración y después me tiró las cartas y me dijo esto. Pero señora, señor, no es así. A la luz del misterio de Cristo, ¿qué es lo nuestro? Acercar a otros a Jesús. Yo identifico a alguien que está en toda esa confusión y no sé, no tengo argumentos, herramientas para decirle por qué esto o aquello está mal. Pero ninguna duda tengan que tienen todo el amor para acercar a esa persona a Jesús. Y es ahí donde debemos luchar. Basta de vivir una fe en el anonimato. Basta de vivir una fe
con falsos respetos humanos. Basta de vivir una fe incoherente, fría, indiferente y cómoda. Los primeros cristianos, insisto, 400 años en la historia de la Iglesia, derramaron su sangre. Hace poquito Pablo Chong Hassan, coreano, 20 años tenía, catequista, joven, sabía que volver a su país, a Corea, era derramar la sangre. Y clandestinamente con otro grupo de personas durante 20 años, muere a los 45. En la clandestinidad, dando testimonio de la fe. Eso pasa hoy día en muchos lados. Y ya quisiera que ustedes pudieran decirme si no son verdaderos mártires. Mártires es testigo respecto a sus hijos cuando sufren, que empiezan a meterse por caminos raros o abandonar la fe. Sí, claro que sí. Pero Jesús ha prometido estar con nosotros. Entonces, a mí me encantaría que, producto de esta brevísima meditación, no puedo más que salpicar y compartir con ustedes apenas algunas experiencias. Yo no quiero ni lo voy a hacer a meterme en la práctica exorcística porque no tiene ningún sentido, pero sí en el advertir que toda vez que decae nuestra fe, que no vivimos una vida sacramental, que descuidamos nuestro trato diario con la palabra, que no aprovechamos la maternidad, la fuerza, la luz, la protección de la Virgen, eso no nos deja indiferentes. Está el espíritu del mal que va a buscar seducirnos en la forma ordinaria, tentarnos, para que estando en el pecado, entonces sí, una vez más, nuestra vida vaya de mal y en peor. Y eso depende de nosotros y depende de una decisión. Yo los aliento a que también podamos recorrer juntos el camino de una sana formación en orden a los peligros que nos aquejan. Que cuando en las homilías o en las catequesis, muchos de ustedes seguramente en distintas actividades en sus parroquias, les toque hablar del tema, acudan al catecismo. El catecismo es ABC, está clarísimo. Enseñen, lean lo que dice el catecismo acerca del mal, acerca del maligno, que no es la última respuesta. Está en el origen, libro del Génesis, y estará al final. Pero nuestra vida está enmarcada no por el espíritu del mal, sino por el creador de todo lo que existe. Y nuestra vida, vamos a recordarlo así también, es una invitación a la escucha de Jesús, el único y verdadero Salvador. Es mi Hijo muy querido, escúchenlo. El querer ver a Cristo que no sea por curiosidad, que signifique para nosotros un compromiso. Para nosotros creer tiene que ser una responsabilidad. También en nuestra formación sólida, firme, obediente. Traje una oración para compartir con ustedes. Quiero decir una cosita más antes del cierre, que todos los papas han hecho referencia a esta realidad, a esta presencia del espíritu del mal, del maligno en nuestras vidas. Y Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero por sobre todas las cosas, el Papa Francisco no se ha dejado de cuidar con la libertad que tiene para hablar una y otra vez acerca de la realidad de la existencia del demonio y del peligro que significa, en el orden personal, pero como se ha dicho, también en las estructuras de pecado que existen en el mundo. Tenemos que rezar entonces para estar fuertes, tenemos que rezar también para que Dios nos muestre ese testimonio que solamente nosotros podemos dar. Les propongo esta oración que el Papa Francisco propusiera para rezar con ocasión de la pandemia y también con todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Es una oración a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Nos hemos enfermado de avidez. Nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Con vergüenza decimos: perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.